Conoce más acerca del Colegio Médico de Bolivia. Es la institución que agrupa con carácter obligatorio a todos los profesionales médicos del país y regula la práctica médica y el comportamiento ético. Además, promueve y certifica la superación académico-científica. Vigila y defiende los intereses de los médicos y vela por la estabilidad laboral. Interviene en la formulación de políticas de salud en beneficio de la población boliviana. Pero no solo se concentra en las reivindicaciones del gremio, también proclama y demanda la lucha por la democracia y el cumplimiento estricto de la Constitución Política del Estado. Porque juntos somos grandes, unidos, invencibles. Denunciamos el uso de imagen del Dr. Luis Larrea en publicaciones de venta de un fármaco para las enfermedades articulares. No se deje estafar con falsedades que solo buscan dañar la imagen del presidente del Colegio Médico de Bolivia. Nosotros lo que queremos pedir a la población es que no se dejen engañar con estas falsas noticias que están apareciendo en las redes sociales. El Colegio Médico deslinda toda la responsabilidad en estos grupos y vamos a pedir a la policía que se haga cargo para sancionar a estas personas que manejan y que se den con los culpables que están queriendo mellar la imagen del Colegio Médico Nacional. No se deje engañar. Gente malintencionada está usando la imagen del Dr. Luis Larrea. Todos los días, ponte en modo sport. Agua Sport, Agua Sport, Agua Sport. Actívate, entrénate, exígete, refrescate. Agua Sport, Agua Sport. Libérate, supérate y entrégate a la frescura. Agua Sport, Agua Sport. En el fútbol campeón, medalla en racquetball, primera en maratón y primera en ponerle al agua limón. Agua Sport, Agua Sport. Nueva etiqueta, el mismo sabor. Sin azúcar, sin gas, 0 calorías. Porque la vida hay que vivirla en Modo Sport, Agua Sport. La Cascada, orgullosamente boliviana. Biomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Biomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Tengan buenas tardes todos los amigos, muy buenas tardes a toda la familia boliviana. Muchas gracias por permitirnos atravesar a sus hogares a través de estas pantallas. Este espacio de Doctor TVU va dedicado a toda la familia y es posible gracias a la Universidad Mayor de San Andrés, el brazo derecho informativo, la universidad, la televisión boliviana, el Colegio Médico y el equipo de los colegas en pleno de Doctor TV, médicos hechos en Bolivia. Realmente para nosotros es un privilegio ejercer el rol de la promoción en salud y tenemos un tema muy importante, un tema que
les aseguro que han pasado, les aseguro que han escuchado. Es la verdad sobre las piedras en la vesícula. Llámese con el término médico de colelitiasis. Es una patología muy frecuente. Estamos hablando de una patología que aproximadamente del 10 al 30% en su prevalencia en este país. Es más prevalente en etnias de América Latina. Es más frecuente en mujeres, se presenta aproximadamente en una edad a partir de los 20 años y se caracteriza por un dolor abdominal que tiene sus características, un dolor abdominal que se encuentra ubicado en la región del epigástrico, que es la región que se encuentra encima del ombligo, que se puede irradiar a la región derecha, ¿no? Y el dolor se caracteriza por un dolor de tipo retortijón, de tipo cólico, es decir, un dolor que viene así, se mantiene, duele, y bueno, y viene precedido generalmente de haber consumido comidas muy copiosas, comidas muy cargadas en grasas. Y la mayoría de esta patología puede ser también asintomática, es decir, podemos tener las piedras en la vesícula, pero puede que no nos demos cuenta hasta que tengamos un episodio como este. Y es donde realmente pueden empezar y aparecer las patologías y las complicaciones. Llámense inflamación de la vesícula, ¿no? Una colecistitis aguda, puede haber una pancreatitis, afecta a otro órgano. Esta piedra puede migrar a un conducto, la colelitiasis. Y bueno, hay diferentes patologías y complicaciones que se pueden evitar y nos va a comentar de esto un experto. Tenemos en el estudio un invitado, el doctor Gabriel Rivera. Es realmente un placer contar con un experto. Él es médico formado en Bolivia, es un médico formado en la Universidad Mayor de San Andrés, ha realizado una especialidad en cirugía general y nos va a dar el panorama más amplio y más detallado sobre esta patología. Podemos llamar el programa como las verdades sobre las piedras en la vesícula. Vamos a romper esquemas, vamos a romper algunos mitos y bueno, estamos prestos a las preguntas que nos pueda hacer los televidentes. Bueno, bienvenido Gabriel Rivera al programa, a este espacio, es tu casa. Y bueno, después de la presentación, pienso que es un tema muy importante. Generalmente esta patología acontece después de una comida copiosa, cargada de grasas, generalmente después de las fiestas que ha acontecido. Y como se decía en introducción, es una patología que puede ser asintomática, que se puede presentar en ciertas edades. Y bueno, las complicaciones realmente llaman mucho la atención y pueden evitarse. Y generalmente el tratamiento de esta es un procedimiento quirúrgico. Entonces la población quiere saber un poquito más. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre presto a poder contar con el programa, a poder brindar información hacia la población, que es lo que queremos nosotros, ¿no? Que la población pueda asistir a un seguro médico y pueda resolver la patología que está cursando. Como usted bien lo decía, doctor, la colelitiasis, o comúnmente llamada piedras en la vesícula, es una patología que prevalece en nuestro medio, ¿no? Usted decía muy bien, las mujeres generalmente en edad joven son las que más propensas son a contener o contraer esta patología de piedras en la vesícula, ¿no? Muchas veces, muchas de esas personas a veces cursan con dolorcitos que pueden ser pasajeros, que se pueden calmar a veces espontáneamente, nosotros decimos, pero sin embargo tener estas piedras en la vesícula puede conllevar a una serie de complicaciones. Estas complicaciones, como usted lo mencionaba, son la pancreatitis, que vamos a tocar un poquito sobre el tema, la obstrucción de la vía biliar o coledocolitiasis y la colecistitis aguda como tal. Todas estas patologías van a conllevar una internación, un tiempo de evolución y de recuperación de la enfermedad y varias complicaciones que pueden desarrollar en el transcurso de esta enfermedad. Es así que nosotros queremos concientizar el día de hoy a que las personas puedan tener un tratamiento oportuno de estas piedras en la vesícula y evitar las complicaciones de esta, ¿no? Bueno, Gabriel, para ir entrando en tema, ¿cuáles son las repercusiones clínicas, cuáles son los síntomas, los signos que podemos alertar a la población para entrar al tema de una colecistitis o piedras en la vesícula? ¿Qué es lo que el paciente aqueja y cuál es el principal motivo de consulta dentro de esta patología?
Bueno, como lo mencionabas también al inicio del programa, estamos hablando de que las personas con cólicos biliares, que es de las primeras manifestaciones que se presentan en la colelitiasis, vienen con dolor abdominal, ¿no? Predominantemente es el dolor abdominal lo que los trae a consulta de emergencias. Generalmente es un dolor localizado generalmente debajo de la costilla del lado derecho, que generalmente tiende a ser un dolor de tipo retortijón, algunos como si estuvieran aplastando, como si estuvieran estrujando, lo refieren, que generalmente es un dolor muy intenso. Este dolor es tan intenso que generalmente los lleva a los pacientes, ya sea a un servicio de emergencias o ya sea a un médico donde puedan verlo, ¿no? Este cuadro de inicios generalmente se acompaña de náuseas, puede tener vómitos, a veces tiene fiebre, eso en un cuadro común, ¿no? Sin embargo, en patologías ya más complicadas, vamos a ir desarrollando en el programa, que pueden presentar otras manifestaciones que ya pueden poner en riesgo su propia vida, ¿no? Entonces, el dolor abdominal, las náuseas, los vómitos son las manifestaciones iniciales de tener piedras en la vesícula, ¿no? Entonces nosotros queremos el día de hoy concientizar a las personas de que si en algún momento, por casualidad, por otra patología o por el dolorcito que estoy mencionando, han ido a un servicio médico, les han diagnosticado piedras en la vesícula, les han indicado que se sometan a una cirugía y no lo han hecho, sepan cuáles son las complicaciones que pueden tener y cuál puede ser la evolución de esta enfermedad. No, realmente es interesante. Hay cierta población que puede ser asintomática, es decir, que no siente ningún síntoma pese a que tiene las piedras en la vesícula. Entonces, para abrir el panorama, ¿existen algunos alimentos, algunos comportamientos o conductas que puedan detonar este dolor para alertar a la población? Es así, ¿no? Para indicar igual a la población, algunas personas tienen piedras en la vesícula durante muchos años. Yo les digo, no es jugar a la ruleta rusa. Puede ser que mañana puedan tener complicaciones secundarias estas piedras, pueden ser que las tengan de aquí a 10, a 20, a 30 años. Sin embargo, obviamente, mientras nos vamos haciendo cada vez más mayores, estas complicaciones pueden poner en riesgo la vida de una persona. Imaginémonos que una persona ha desarrollado piedras en la vesícula a sus 20 años, ¿no? A sus 20 años ha tenido el dolorcito, ya no consume grasas porque presenta dolor, esa es la pregunta. O sea, las grasas pueden detonar el dolor en una persona que tiene piedras en la vesícula, ¿no? Cualquier alimento graso, ya sea vegetal o animal, puede provocar dolorcito. Estas personas generalmente se evitan de comer grasas, son personas que dicen, no, yo no como grasas, no como chancho, no como queso, no como huevo, no como palta, no como aceite, no como fideo, o sea, ya van ellas mismas disminuyendo la ingesta de alimentos que tengan grasa porque les provoca dolor. ¿Ya? Entonces ese sería como principal estímulo o principal factor de riesgo el consumo de grasas, ¿no? Y esto está explicado porque las piedras en la vesícula, cuando una persona consume grasa, esta vesícula tiende a funcionar, tiende a tratar de expulsar la bilis. Sin embargo, si tiene una piedra dentro, esta piedrita puede obstruir la salida de esta bilis y es el dolor tan intenso que les produce a las personas, ¿no? Es el detonante el consumo de alimentos grasos. Bueno, imágenes podemos ver un video corto sobre el procedimiento quirúrgico. Realmente el gran porcentaje de esta patología tiene como resolución quirúrgica y ha ido evolucionando la cirugía, desde una cirugía a cielo abierto, una cirugía mínimamente invasiva y realmente es una de las cirugías más frecuentes. En cuanto al tratamiento alternativo, los cuidados que tiene que tener para no llegar a la cirugía, ¿existen, doctor? Bueno, una vez que una persona ha desarrollado piedras en la vesícula y estas piedras en la vesícula han provocado dolor, ya sea un cólico biliar o ya sea que se han internado tal vez por una colecistitis aguda en algún momento, estas personas ya tienen el factor de riesgo para tener cólicos biliares a repetición o tener colecistitis aguda. Si bien pueden tratar de controlar parcialmente que les duela la vesícula o que se inflame la vesícula, en algún momento los pacientes sí consumen grasas, digamos, ¿no? Es personas que se cuidan todo el año, pero qué sé yo, en Navidad le han invitado algún alimento graso y al día siguiente ya están con su dolor. Y este dolor a veces es muy incapacitante, ¿no? A veces están en su trabajo, tienen que acudir a la consulta, a emergencias, y eso provoca también una alteración en su estilo de vida, ¿no? A veces son mamás, son papás y
y tienen que abandonar a veces el trabajo por el dolor que presentan. Entonces, lo más recomendado en una persona que ha tenido o que tiene piedras en la vesícula y que estas han provocado dolorcito es la colecistectomía laparoscópica. Justamente podemos ver en imágenes, como usted decía, ¿no? Se ha avanzado en la ciencia médica durante este tiempo. Primero era la cirugía abierta con un cortecito de unos 10 centímetros aproximadamente en la región del abdomen, por el cual se podía extraer la vesícula. Sin embargo, gracias a la tecnología podemos hacer este tipo de cirugías como la colecistectomía laparoscópica, ¿no? Ahí vemos las pinzas, por ejemplo, con las que trabajamos, son aproximadamente de 5 milímetros. Entonces nosotros decimos que una vesícula puede salir por 2 incisiones de 1 centímetro y 2 incisiones de medio centímetro. Con esas 4 incisiones nosotros podemos sacar las vesículas de las personas juntamente con las piedritas que lo contienen para aliviar los síntomas y evitar las complicaciones que éstas puedan tener. Bueno, hablando de ya la cirugía, varios pacientes cuestionan y ellos preguntan, doctor, ¿se me extrae toda la vesícula, es decir, la bolsita que está debajo del hígado que produce bilis, o solamente me retiran las piedras? ¿Tendrá algo que ver la calidad de las piedras o el tamaño? En realidad, la cirugía como tal, la colecistectomía laparoscópica, nos dice sacar la vesícula junto con las piedras, ¿no? En ningún caso es adecuado sacar solamente las piedras, porque estas piedras se pueden formar nuevamente y provocar nuevos episodios de dolor y la persona no va a sentir alivio como tal, ¿no? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que estamos disecando las partes de la vesícula y estamos tratando de localizar el conductito. Si vemos en la parte derecha inferior de la imagen, ahí está un conductito en el cual es el conducto cístico, que se denomina así, el cual nosotros lo clipamos, lo cortamos posteriormente y extraemos la vesícula biliar en su totalidad. Ahí estamos viendo imágenes de cómo entramos al abdomen mediante una camarita. Vale recalcar, doctor Gabriel, que son imágenes realizadas dentro de un procedimiento que usted lo ha realizado, ¿no? Esos son videos de edición propia. Invitamos a todos los televidentes a realizar preguntas. Se va a abrir el número de WhatsApp, muchos que ya conocen, para poder hacer el intercambio de información y bueno, aprovechar que está nuestro experto en el tema de cirugía general para las piedras de la vesícula, la colelitiasis, y poder responder las preguntas que sean necesarias. Entonces, bueno, el número de WhatsApp se encuentra en pantallas, es el 624-05321. Estamos esperando los mensajes. Bueno, aprovechando, doctor Gabriel, las preguntas también. Después de una cirugía, mi calidad de vida o los estilos de vida que yo tenga que llevar, ¿van a ser iguales a los previos a la cirugía? Es decir, ¿voy a tener algún impedimento? ¿Voy a tener alguna limitación? Eso es lo que pregunta también muchos de los pacientes. Es así, ¿no? La mayoría de los pacientes se pregunta siempre, si me va a sacar la bolsita, la vesícula biliar, ¿cómo va a funcionar mi cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo sufre un periodo de adaptación en el cual la bilis ya pasa directamente a través del conducto biliar hacia los intestinos. Entonces, las personas que tienen piedritas en la vesícula biliar y les han operado de la vesícula biliar, lo ideal es que tengan alivio de los síntomas, ¿no? Para eso se está haciendo la cirugía, para que las personas ya no tengan dolor, puedan comer alimentos de todo tipo cuando los requieran. Obviamente se les da aparte de eso una orientación nutricional. No es que le han sacado la vesícula y ya puede comer todas las grasas que quiera, ¿no? Nosotros le damos una orientación nutricional indicándole cómo debería ser su dieta para llevar una vida saludable, y si cumple la dieta, si la cirugía ha salido sin mayor complicación, las personas llevan una calidad de vida mejor a la que tenían antes, con consumo de alimentos de todo tipo, sin dolor. Atentos entonces, los televidentes, tenemos varios mensajes que nos están llegando al número de WhatsApp, seguramente existen muchas cuestiones, voy a dar lectura. Bueno, muchas gracias por participar. Hola, consultar cuándo se puede realizar o cuándo es conveniente hacer las piedras sin tener los síntomas a una edad de 37 años. ¿Cuándo se pueden extraer esas piedras? A eso se refiere el paciente. Bueno, nosotros decimos cuando hacemos la consulta con los pacientes, cuando les indicamos la enfermedad que están cursando, si la ecografía, los síntomas clínicos, los datos de laboratorio, todos confirman el diagnóstico de piedras en la vesícula, nosotros le indicamos que el mejor momento para operarse es ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento las personas no están con dolor,
no están con una infección activa, no están con una inflamación activa, y justamente ese es el mejor momento para poder operarles. Las mejores cirugías o las cirugías más fáciles, por decirlo así, se presentan en pacientes que no tienen síntomas en ese momento. Sin embargo, si una persona espera que le duela, espera tener síntomas, espera acudir a un servicio de emergencias por dolor incapacitante que puede tener, esta cirugía se puede hacer más complicada, es más difícil porque los tejidos están inflamados, a veces están infectados, a veces la vesícula ya no contiene bilis, sino contiene pus, a veces la vesícula en raros casos se puede perforar y pueden haber una serie de complicaciones que hacen más difícil el procedimiento quirúrgico, la internación se prolonga, los medicamentos se prolongan también, más antibióticos, más analgésicos, más tiempo de internación y obviamente más costos para los pacientes. Bueno, no tenemos que dejar al primer dolor o al primer episodio realmente acudir a un médico para que puedan darnos un manejo adecuado. Vamos a continuar con los mensajes. Gabriel, es un tema realmente interesante. Les agradezco por la participación. Doctor, buenas tardes. A mí me hicieron laparoscópica. ¿Qué dieta tengo que tener? Porque el doctor me dijo que ya podría comer normal, pero a mi hermana le dijeron que no podría comer lácteos porque ella también le operaron, ¿no? El remitente, bueno, nos pregunta, nos corresponde responder. Probablemente son dos tipos de pacientes, ¿no? Tal vez no puede consumir lácteos porque tienen intolerancia a la lactosa o algún otro factor de riesgo la hermana, y la otra hermana sí puede consumir todos los alimentos. Lo que yo les recomiendo a todos los pacientes que operamos es lo siguiente: si bien pueden comer todo tipo de alimentos que no podían consumir, queso, huevo, leche, fideo, palta, pueden consumir todos estos alimentos, pero no en exceso. Lo que siempre deben hacer nuestros pacientes es recibir una orientación nutricional y evitar, digamos, subir de peso, evitar el consumo de grasas malas, por decirlo así, puede ser el cordero, etcétera, que no solamente van a afectar a la vesícula biliar, sino van a afectar al sistema, al cuerpo en general, y pueden ocasionar otro tipo de enfermedades. Para eso se les da la orientación nutricional, para decirles, sí puede comer todo, pero tiene que recibir una orientación nutricional para que no adquiera otras enfermedades. Digamos, el paciente que se ha operado de la vesícula es hipertenso, entonces le decimos puede comer de todo, pero disminuye su consumo de sal. O si esta persona que le hemos operado de la vesícula es obesa, por decirlo así, entonces le decimos puede consumir grasas, pero debería consumirlas en menor cantidad, porque si no usted va a ir incrementando de peso y puede traerle otras enfermedades asociadas. Gracias por la respuesta. Continuamos con los mensajes. Muchas gracias por participar. La pregunta nos dice: buenas tardes, doctor. Y cuando ya fuimos operados de la vesícula y después de años vuelven los mismos dolores, ¿es verdad que se vuelven a formar piedras en el colédoco? ¿No? Si fuese así, ¿qué tipo de tratamiento requerimos, doctor? Muchísimas gracias. Cuando una persona ha sido operada de la vesícula y está dentro del primer año de la cirugía de la vesícula, nosotros podemos considerar que puede haberse quedado una piedrita en el conducto. Ya eso se llama coledocolitiasis residual. El tratamiento actualmente para eso es la ERCP. Se mete una camarita por la boca, se llega hasta el duodeno, que es la parte donde desemboca el conducto biliar, y en ese lugar se hace la extracción de la vesícula. En algunas otras personas, a veces se han operado hace 10 años de la vesícula y ahora hay una sospecha de piedras en la vesícula, nosotros también podemos hacer el mismo procedimiento, pero la coledocolitiasis se llama recidivante, o que esta persona tiende a formar cálculos. A veces hay enfermedades asociadas con la estructura de las vías biliares. La estructura de las vías biliares es como un arbolito, para que me entiendan, un arbolito con sus ramas. A veces esta estructura de algunas personas puede tener algunas alteraciones que pueden hacer que dentro de los conductos se puedan formar piedras. En el caso de la paciente, primero debería acudir a la consulta y probablemente, si es que se confirma el diagnóstico de coledocolitiasis, debería hacerse una ERCP, y en la ERCP se va a ver cómo está la vía biliar y qué cosa más se puede hacer para ese paciente, pero en primera instancia debería ser la ERCP. A propósito, doctor Gabriel, bueno, es importante informar a los televidentes, una de las complicaciones muy frecuentes y muy peligrosas de esta patología, hablando de las piedras de menor diámetro, es la pancreatitis. ¿Qué podría comentarnos sobre esta complicación? Bueno, nosotros tenemos que entender que la vesícula está conectada a lo que es el conducto biliar, y este conducto biliar
también está conectado al conducto pancreático. Entonces, una persona que desarrolla enfermedad o complicaciones propias de tener piedras en la vesícula, en algún momento puede desarrollar pancreatitis. La pancreatitis lamentablemente es una enfermedad de mucho cuidado. Hay personas que pueden tener pancreatitis leves y estar internadas 10, 15, 20 días, a veces por una pancreatitis leve. ¿Y cómo sospecho que este cuadro se ha transformado en una pancreatitis? ¿Cuáles son los datos del cuerpo que me avisan que realmente esto se está complicando? Bueno, si bien el dolor cuando una persona tiene un cólico biliar o tiene una colicistitis es fuerte, decirlo así, ¿no? Es de alta intensidad. Cuando tenemos un paciente con pancreatitis, el dolor incrementa a tal punto que en el momento que le está dando la pancreatitis, el paciente ya está acudiendo al servicio de emergencias por dolor. El principal síntoma es el dolor y generalmente ya no es debajo de la costilla derecha, sino generalmente se va hacia el medio. Es un dolor que lamentablemente es tan intenso que en algunos pacientes tenemos que sedarlos a veces por el dolor que tienen, ¿no? Entonces el dolor, las náuseas, los vómitos, puede haber alzas térmicas, esos serían los síntomas de alerta, ¿no? Entonces cuando una persona tiene piedras en la vesícula, no se ha tratado oportunamente y tiene un dolor que se intensifica, que se va hacia la mitad del abdomen, podríamos decirle que tiene que ir al servicio de emergencias y hay una posibilidad de que esté cursando con una pancreatitis. Obviamente hay que hacerle los estudios de laboratorio correspondientes, los estudios de imagen correspondientes y la valoración por el cirujano para que puedan determinar si es que está cursando o no. En algunos casos, estas personas primero son internadas por la pancreatitis, como le digo, a veces durante semanas y a veces llegan incluso a terapia intensiva por la pancreatitis, ¿no? Y algunos pueden fallecer por la pancreatitis ocasionada por las piedras en la vesícula biliar. Después de que la pancreatitis pueda pasar, lo indicado es que en la misma internación el paciente se opere de la vesícula. ¿Por qué? Porque si no, le damos de alta, el paciente come algún alimento graso, alguna otra piedrita vuelve y la pancreatitis ya se puede hacer fulminante. Entonces tenemos que entender eso. La pancreatitis es una complicación generalmente de tener piedras en la vesícula biliar. Exacto. Y esta es una enfermedad muy agresiva. Nosotros como médicos decimos al páncreas no lo toquemos, no lo miremos, porque el páncreas de solo tocarlo, de solo verlo puede enfermar y lamentablemente ocasiona una enfermedad muy intensa. Exacto. Bueno, consideren eso en casa. Realmente las complicaciones de esta patología son muy peligrosas si es que no tomamos una conducta a tiempo. Es bueno acudir al médico tempranamente ante cualquier síntoma. Continuemos con las preguntas, tenemos todavía muchas para responder. Nos preguntan: buenas noches, mi consulta, doctor, si tengo la vesícula inflamada, ¿igual me debo operar o debo esperar a que se desinflame? Bueno, al respecto hay que tener un punto de vista claro respecto a lo que está cursando la persona, ¿no? La persona puede estar cursando con una colicistitis aguda. Hay personas que tienen colicistitis aguda y que lamentablemente no se puede esperar a que pueda desinflamar esa vesícula. A veces tenemos que entrar a quirófano con todos los riesgos que existen, ¿no? En algunas personas seleccionadas por el tipo de vesícula, por las manifestaciones, se puede esperar, ¿no? Hay dos tendencias, una que se opera de emergencias y otra que se puede esperar. En las que hay condiciones para que la paciente pueda esperar, le han internado, le han puesto analgésicos, le han puesto antibióticos y el dolor disminuye un poco, la persona se estabiliza, va evolucionando de forma buena. En esas personas podemos esperar, como bien lo decía, unas 2 semanas o 3 semanas y luego hay que operar con un poquito de menor riesgo. Sin embargo, si la persona está cursando con una colicistitis aguda, a pesar del tratamiento que le estamos dando dentro de la hospitalización no mejora, lo indicado es entrar al quirófano porque esa vesícula puede sufrir más complicaciones de la que está cursando en ese momento y lamentablemente hay que operar con todos los riesgos que existen. Y eso es muy importante. Usted nos comenta prácticamente de un procedimiento quirúrgico. ¿Existirá algún tratamiento paliativo que generalmente a veces se conduce muy mal este cuadro? Acuden a algún centro, se les pone un calmante y vuelven a tropezar nuevamente con este cuadro, ¿no? Entonces pienso que la cirugía es una de las primeras opciones dentro de este cuadro, doctor Gabriel. Vamos a responder más preguntas. Leamos la siguiente, por favor. Mi consulta es la siguiente: mi persona tiene diabetes, hígado graso, cálculo de 16 milímetros en la vesícula. ¿Qué puedo hacer? Doctor, esta es mi consulta y estoy con dieta.
Bueno, la dieta es un factor principal para que esta piedra en la vesícula no pueda ocasionar complicaciones como tal. La diabetes es una enfermedad que muchas personas la cursan y tranquilamente con una valoración por medicina interna o por el endocrinólogo que le está haciendo seguimiento, él nos puede dar el pase quirúrgico para nosotros ingresar a quirófano. El hígado graso generalmente es secundario a la ingesta de alimentos grasos, entonces a esta persona le sacamos la vesícula con el pase de endocrinología y después le tenemos que dar una orientación nutricional, porque este hígado graso, si esta persona le operamos de la vesícula y puede comer grasas, ya no le duele, entonces esta persona puede aumentar su obesidad, si es obeso, puede aumentar su hígado graso, como ya lo tiene. Entonces, este tipo de personas justamente es el caso de las personas que requieren una orientación nutricional. Si bien sacándole la vesícula puede mejorar los síntomas, ya va a poder consumir todo tipo de alimentos, no es lo correcto que le sacamos la vesícula y empiece a comer grasas a por doquier y esta persona va a desarrollar, como le decía, otras complicaciones, ¿no? Aterosclerosis, obesidad, hígado graso u otras complicaciones propias de la alimentación como tal. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, para informar también a los televidentes, bueno, es un factor de riesgo esta patología para desarrollar en un futuro un cáncer de vesícula. Coméntenos un poco de su experiencia para poder abordar el tema así y dar paso al siguiente mensaje. Claro que sí. El cáncer de vesícula es una patología que está en crecimiento. ¿Por qué? Porque esta patología está asociada a la presencia de piedras en la vesícula biliar. Como decíamos, la pancreatitis, la colecistitis, la obstrucción de la vía biliar son complicaciones propias de tener piedras en la vesícula. El cáncer de vesícula biliar está asociado a tener piedras en la vesícula. Si bien su tasa de prevalencia o las personas que lo presentan no son muchas, pero muchas de ellas están asociadas o casi todas están asociadas a tener piedras en la vesícula. Entonces, al operarse de la vesícula se evitan las complicaciones y se pueden evitar producir un cáncer en la vesícula biliar, ¿no? Lamentablemente, cuando se produce un cáncer en la vesícula biliar es un cáncer agresivo y que lamentablemente tiene mal pronóstico, ¿no? Bueno, realmente es muy importante. Vamos a dar paso al siguiente mensaje, por favor. Pregunta: buenas tardes, doctor. Una vez que le extraen la vesícula, ¿qué cuidados debe tener? Porque me dijeron que eso es peligroso. Realmente es una pregunta importante porque la mayoría de los pacientes comenta eso y creo que hay que hacer hincapié en esta pregunta, doctor Gabriel. Como les mencionaba anteriormente, cuando se saca la vesícula de una persona, esta persona, su cuerpo sufre un periodo de adaptación. Yo les digo generalmente a mis pacientes, los primeros 10 días son de cuidados propios de la cirugía, para hasta retirar los puntos o el drenajito que a veces nosotros dejamos, son los 10 primeros días. Y hasta el mes generalmente las personas se adaptan a ya no tener la vesícula biliar y su cuerpo se adapta igual a poder consumir todo tipo de alimentos. No es peligroso sacar la vesícula biliar, es la indicación de tratamiento de las piedras en la vesícula. Tiene que quedar claro, ¿no? Porque algunas personas se dejan guiar porque el vecino le ha dicho que tiene un amigo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que guiarnos en la ciencia y la ciencia nos dice que tenemos piedras en la vesícula biliar que causan molestias, que causan síntomas. Esa vesícula tiene que ser extraída del cuerpo y el cuerpo se va a adaptar a estar sin la vesícula y va a producir un funcionamiento normal posterior a ella. Y una de las funciones de la bilis prácticamente coadyuva mucho en la digestión, ¿no? Pues ya sea de las proteínas, de las grasas también. Después de una cirugía, ¿tiene alguna repercusión dentro del metabolismo o la digestión en estos pacientes? Ninguna, porque como le digo, el cuerpo se adapta a no tener la vesícula, si bien el reservorio o la reserva de la bilis ya no está presente, que es la vesícula, el cuerpo se adapta y tranquilamente pueden procesar los alimentos, las grasas, las proteínas con la bilis y no hay ningún tipo de problema. Excelente, muchísimas gracias por participar. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta. Doctor, soy diabética y tengo una vesícula biliar inflamada y no me quieren operar porque soy paciente de riesgo. Bueno, es un comentario que nos da. ¿Qué podemos comentar al respecto, Gabriel? Bueno, una persona con diabetes
y que está cursando con una colecitis aguda, las dos enfermedades se pueden potenciar. ¿Qué quiere decir? Las personas diabéticas son propensas a las infecciones. Si nosotros tenemos una colecitis aguda, que es una infección, si no se resuelve la colecitis aguda, esta persona con diabetes puede hacer complicaciones infecciosas en el cuerpo. Puede llegar a ser sepsis, que es la infección sistémica, ¿no? Entonces puede hacer este tipo de infecciones. Lo recomendable es que esta persona sea operada en un tercer nivel, donde pueda haber apoyo de endocrinólogos, un equipo multidisciplinario que pueda ayudarnos a controlar. Muchas veces pacientes complicados pueden requerir incluso un ingreso a terapia intensiva después de una vesícula complicada. Entonces, lo que les recomiendo a la señora es que acuda a un centro de tercer nivel, donde pueda ser valorada por un endocrinólogo, pueda ser valorada por un cirujano y puedan ver las condiciones de ingresar. A veces hay que poner en una balanza, ¿qué es mejor? ¿Operar o no operar en ese momento, ¿no? Entonces, si hay mucho proceso infeccioso, se le da antibióticos, se le da medicamentos para tratar de calmar o detener por un momento esa vesícula, ¿no? Y cuando la persona ya esté apta, operarla. Igual puede consultar con nosotros para poder hacerle el seguimiento correspondiente y ofrecerle el tratamiento que ella requiere, de acuerdo a los laboratorios, al estado de la persona. No sabemos cómo está esta persona, no sabemos si hay alteración general, hay alteraciones sistémicas o solamente hay dolor, ¿no? Eso tenemos que valorarla y puede acudir con nosotros también. Y estamos para eso. Realmente esta patología no solamente es un enfoque quirúrgico, sino que, como menciona el doctor, tenemos que recurrir a otras especialidades para valorar el caso singular de cada paciente, que no es el mismo. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta. Muchas gracias por participar. Buenas tardes, queridos doctores, que tengan un próspero 2023. Muchísimas gracias. Bueno, tengo 50 años. Hace tiempo tuve un dolor intenso hasta que me hizo transpirar y se fue pasando poco a poco. A veces cuando como grasa es como que me ardiera el lugar de la vesícula. Muchas gracias por su respuesta y bendiciones. Muchas gracias por la pregunta. Realmente son diferentes presentaciones, diferentes síntomas que acontece este cuadro, y tal vez nos puedas aclarar, Gabriel. Claro que sí. Como les digo, generalmente es el dolorcito que tienen las personas, pero muchos lo manifiestan de diferentes formas. Otros dicen que le aprieta, otros dicen que le arde, otras personas dicen que le están apretando, que le están estrujando. Entonces, por lo que menciona esta persona, tiene alta probabilidad de tener piedras en la vesícula biliar. Probablemente esté cursando con un cólico biliar, si es que el dolor ha empezado hoy día, o si es una colecistitis, si es que el dolor ya es de hace varios días. Lo que corresponde a esta persona es que acuda a una consulta con cirugía y ahí poderle hacer los estudios correspondientes para ver efectivamente si tiene piedras en la vesícula biliar, si ese es el problema, y resolver su patología. Correcto, el cuerpo le avisa, el cuerpo le está avisando para que acuda a una revisión médica más específica y realmente dar con la patología. Existen otras formas de presentación. Comentan mucho, especialmente se presenta en mujeres gestantes, mujeres embarazadas. Es el cambio de coloración que tienen en la piel, que se conoce como síndrome ictérico, que también puede ser una repercusión de este cuadro. Es así, cuando una piedrita que está en la vesícula, porque una persona ha consumido alimentos grasos, esta piedrita se puede salir a lo que es el árbol biliar que les mencionaba, ¿no? Entonces tapa el lugar de salida de la bilis ya no puede entrar en contacto con los alimentos y esta bilis se detiene, es como una cañería tapada, les digo a mis pacientes, una cañería tapada, y estas personas hacen lo que usted mencionaba, coloración amarillenta de piel y mucosas. Generalmente está acompañado de que su orina es oscura, su caquita puede estar blanca, pueden desarrollar fiebre cuando ya esta obstrucción se está complicando, y esta es también una complicación, la coledocolitiasis o piedras en el árbol biliar que producen ictericia o coloración amarillenta de piel y mucosas, náuseas, vómitos, fiebre, las orinas oscuras, y estas personas ya no solamente tienen que ser operadas de la vesícula, tienen que someterse al procedimiento que mencionaba anteriormente, la RCP, y después recién operarse de la vesícula. Ahora,
Si es una mujer que está cursando con un embarazo, también hay más factores de riesgo para que este embarazo, digamos, pueda complicarse junto con la enfermedad. Es por eso que las personas, a veces, sobre todo las mujeres embarazadas, por la misma fisiología que es el embarazo, pueden desarrollar estas complicaciones y a veces estamos en la disyuntiva, operamos, esperamos a que el bebé nazca, pero la persona está con mucho dolor, hay mucho riesgo quirúrgico si entramos a quirófano y operamos esa vesícula. Lamentablemente nos ponen en un estado de complicación a nosotros mismos como médicos. No sabemos en algún momento qué es mejor, operarla a la paciente, esperarnos un poquitito. Si esperamos a que la paciente, digamos, mejore, pero tal vez puede desarrollar una pancreatitis ya también, o sea, es como que hay que ver en ese momento de acuerdo al paciente, de acuerdo a la evolución del momento. Y es muy importante, como tú comentas, la entrevista con el paciente, puesto que ellos se refieren de diferentes formas el síntoma que nos pueden traducir, como tú dijiste, con retortijón, con un dolor punzante, ardiente. Tú sabes que las personas también se refieren a esto, sienten una especie de ardor, ¿no? Se refieren con el término de vinagrera. A veces eliminan un producto salival medio amarillo y se refieren como esto a la bilis y piensan que realmente está afectada su vesícula. ¿Cómo podemos aclararles el panorama cuando un paciente viene y dice, he botado bilis, ¿no? Cuando ha eliminado realmente un producto amarillento, puede ser parte del líquido, que es del ácido clorhídrico también, o que lo relacionan mucho con un episodio renegado, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías orientarles para que podamos nosotros enfocar bien y dirigir bien cuáles van a ser las consultas en adelante con un médico? Claro que sí. Bueno, hay diagnósticos diferenciales cuando las personas ingresan a una institución o a un servicio de emergencias. Nosotros nos basamos básicamente en la entrevista, como menciona doctor, en el examen físico, que también es muy importante, y nosotros tenemos que tener en cuenta que cerca de la vesícula biliar está el hígado, están las vías biliares, está el páncreas y está el estómago, ¿no? El dolor que usted mencionaba, como la sensación de vinagrera, probablemente puede estar asociado a una gastritis, por ejemplo. Correcto. Y puede ser un diagnóstico. Las personas dicen, no, he vomitado bilis, me arde, tengo un dolor retroesternal aquí atrás que me sube, pero puede ser que esté cursando con una gastritis. Por eso es importante que puedan acudir a un servicio médico. Muchas de esas personas a veces van a la farmacia y se compran N medicamentos y le achuntan a veces, ¿no?, al dolor y disminuye, pero eso no es lo correcto. Lo correcto es que puedan acudir a un servicio de emergencias donde se le pueda hacer exámenes, la valoración por el especialista, estudios de laboratorio, de imagen, y poder llegar al diagnóstico de este paciente y ofrecerle ya sea tratamiento médico si es una gastritis o tratamiento quirúrgico si fuera un cuadro de colicistitis. Exacto, es muy importante la entrevista con el médico cuando aparezcan los primeros síntomas y no esperar a que estos vuelvan y realmente a veces ya es demasiado tarde. Muchas gracias por participar. Vamos a seguir leyendo los mensajes, por favor. Tenemos el siguiente mensaje. Buenas tardes, doctor. Tengo 15 años, le escribo por un dolor en la vesícula, un dolor debajo de la costilla derecha. Me sacaron ecografía y me detectaron que tengo barro. ¿Qué debo hacer? Ya que después de comer me molesta. Entonces, es barro biliar. Una pregunta interesante. Una pregunta muy interesante. Nosotros debemos recordar que las piedras en la vesícula pueden ser a veces tamaño de la vesícula, ¿no? A veces abrimos, hacemos la cirugía y toda la vesícula está cubierta por una piedra, ¿no? Imaginémonos que es una roca. También pueden haber piedritas medianas, pueden haber pequeñas y pueden haber lo que denominamos como barro biliar. Imagínense, roca, grava, arena o barrito, simplemente cualquiera de esas pueden provocar los síntomas propios de una colecistitis. Entonces, no importa si la piedra es grande, es única, o hay muchas piedritas que son como barrito o como arenita biliar, igual pueden provocar las mismas complicaciones. Y es más, las piedras pequeñitas, el barro biliar, como se denomina, puede provocar aún más complicaciones porque es más fácil que se salga una de estas piedritas chiquititas a los conductos y puedan ocasionar complicaciones. Entonces, en este caso, una persona que tiene síntomas de tener piedras en la vesícula biliar, que le han sacado una ecografía con barro biliar, tiene que ser propuesta una colistectomía, obviamente después de la evaluación médica. Correcto. Tomen nota ahí en casita, realmente estamos abordando preguntas muy interesantes. Vamos a seguir dando lectura a las preguntas que nos mandan los televidentes. La pregunta dice, buenas tardes,
¿Cómo prevenir la acumulación de piedras en la vesícula? ¿Existe tratamiento para eliminar las piedras de la vesícula sin cirugía? Bueno, se refiere tal vez a tratamientos alternativos, médicos. ¿Qué nos dices al respecto, Gabriel? Bueno, primero, el factor nutricional es un factor muy importante para desarrollar piedras en la vesícula biliar. Si nosotros tenemos una alimentación buena, por decirlo así o catalogarla así, tenemos menos riesgo de tener piedras en la vesícula biliar. Si nosotros consumimos alimentos grasos en gran cantidad, estamos con sobrepeso, tenemos más factores de riesgo para desarrollar piedras en la vesícula. Entonces, lo ideal sería llevar una vida saludable, que siempre se recomienda. La hidratación, imagino que sí. Hidratación, ejercicios y obviamente una dieta adecuada. Una persona que tiene todas estas características debería ser menos probable que pueda tener piedras en la vesícula biliar. Ahora, tenemos que recordarnos que no solamente las grasas pueden producir piedras en la vesícula biliar. Hay otras alteraciones del metabolismo propias que pueden producir piedras en la vesícula biliar en una persona que no consuma grasas. Por eso le digo, si lleva una vida adecuada, una alimentación saludable, es menos probable que pueda tener piedras en la vesícula biliar. Ahora, hablando de los tratamientos que hacen eliminar las piedras, ¿no? Yo les digo a mis pacientes, cuando les ofrezcan un tratamiento de que van a botar las piedras, asústense, y yo también me asusto. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos medicamentos, hierbas, sustancias o lo que sea para tratar de sacar esas piedras de la vesícula, lo que nosotros vamos a hacer es que esa piedra se salga de la vesícula y en su camino pueda provocar una obstrucción, pueda provocar alteraciones en el páncreas, y eso lamentablemente puede ser muy complicado en estas personas. Si les ofrecen un tratamiento para sacar las piedras de la vesícula, asústense. Yo también me asusto porque no va a funcionar y puede traerle complicaciones. Realmente hay que tomar nota en casita. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta. Estamos con un experto en cirugía general que nos está aclarando realmente muchas preguntas que son muy interesantes. Doctor, disculpe, ¿es necesario operar si la persona tiene arenilla e hígado graso? Por favor, felicidades por su programa. Pienso que le hemos respondido, pero podemos hacer énfasis en qué es la arenilla, el barro y una piedra con sus diferentes diámetros y la importancia del chequeo médico y la cirugía correspondiente. Sí, justamente, doctor, como les decía hace un momento, cualquier tipo de piedra que puedan tener en la vesícula, la forma que quieran, el tamaño que quieran, y le produce síntomas a esta persona, es una persona candidata para la cirugía. No podemos esperar de que esta persona con arenilla biliar haga complicaciones para acudir al servicio médico. Deben operarse estas personas, obviamente con una cirugía programada, una colistectomía laparoscópica programada, tiene unos 2 días de internación máximo y mínimo riesgo de complicaciones. No, realmente no tenemos que esperar al último momento. Ustedes están viendo que existen muchas complicaciones cuando este cuadro se prolonga, que van desde complicaciones en otros órganos como el páncreas y también pueden repercutir más adelante en un cáncer de vesícula. Es un tema muy importante. Sigamos respondiendo a las preguntas, por favor. Doctor, buenas tardes. Soy operada de la vesícula hace 10 años, pero últimamente secreto demasiada bilis y eso me produce migrañas. No bebo, no fumo, no como grasas, pero todo me hace daño. Bueno, cuando nosotros hablamos de una persona posoperada de una vesícula y tiene síntomas, nosotros lo primero que tenemos que hacer es diferenciar si los síntomas son debidos a otras patologías, como le decía, el estómago, por ejemplo, puede provocar muchos síntomas que se pueden asociar, se pueden parecer. Nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de lo que está cursando la paciente y ver si es que no se trata primero de otro órgano, y si descartamos otro tipo de patologías y nos podemos dedicar a ver cómo está la vesícula biliar o cómo está el lugar donde le han sacado la vesícula biliar. Tal vez está formando piedritas en el conducto y tal vez esas piedritas les pueden estar produciendo síntomas. Puede ser una alternativa. Puede ser una alternativa de que cuando le hayan hecho la cirugía, por alguna razón no le hayan llegado a sacar toda la vesícula, que puede pasar. Puede ser alguna de esas cosas, pero obviamente tiene que someterse a un chequeo médico, a unos exámenes respaldatorios y ver cómo podemos ayudar a esta paciente, ¿no? Primero los diagnósticos diferenciales y ver si hay algo relacionado con la cirugía o no.
Sí, es cierto. Bueno, realmente es un tema muy interesante. Existen también personas asintomáticas, es decir, que teniendo las piedras en la vesícula no han presentado aún estos síntomas. Sin embargo, vamos a hacer énfasis en la cultura en salud. Debemos acudir al médico, al chequeo general, para ver que seguimos bien, no cuando realmente estamos con una enfermedad para que busquemos una solución, que a veces generalmente ya es demasiado tarde. Muchísimas gracias, Gabriel. Realmente ha sido un tema que ha abierto el panorama. Hablar solamente de piedritas en la vesícula, que produce la inflamación de la vesícula, que esa piedra puede migrar a otros órganos y que esto puede complicarse más adelante en un cáncer de vesícula, e informar a los televidentes, bueno, es realmente muy interesante. Bueno, Gabriel, eres experto en cirugía general. Gabriel, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde dedicas la atención a los pacientes? Por favor, si nos puede dar una referencia. Claro que sí, nosotros tenemos el equipo multidisciplinario en RenovaMed, que está en Avenida Saavedra, al frente del Hospital de Clínicas, en el edificio Santa Polonia, en el segundo piso. Ahí tenemos todos los especialistas correspondientes, con los cuales nosotros hacemos un equipo multidisciplinario con el cual podemos resolver estas patologías. Y justamente hemos traído el día de hoy una campaña que estamos volviendo a lanzar. Esta campaña a petición de la población. Estamos en campaña, las imágenes en la pantalla. ¿Qué nos puedes comentar de la campaña, Gabriel? Claro que sí, a petición de la población que lamentablemente no pudo operarse en la primera campaña que hicimos el año pasado, estamos lanzando nuevamente una campaña de cirugía laparoscópica de vesícula biliar. Esta campaña es hasta el 30 de enero de este mes y primero hacemos la consulta y la detección de las piedras en la vesícula, para lo cual nosotros le hacemos la consulta correspondiente y una ecografía que también está dentro del paquete de la campaña, donde nosotros podemos determinar si esa persona es candidata o no a una cirugía laparoscópica. Si esta persona tiene indicación de cirugía laparoscópica, nosotros le ofrecemos con el equipo de RenovaMed todo el tratamiento desde que se interna la persona en la clínica hasta que sale. Nosotros le ofrecemos un equipo completo, le hacemos obviamente los laboratorios, la valoración cardiológica correspondiente a todos los pacientes y le hacemos la colestectomía laparoscópica para evitar las complicaciones que pueda tener, para evitar que esta persona tenga que operarse en un momento agudo, para evitar que esta persona desarrolle una pancreatitis. Nosotros le ofrecemos la colestectomía laparoscópica en pacientes que sean candidatos. Perfecto. Muchísimas gracias por la entrevista, realmente por este espacio en el estudio. Gracias por darnos un panorama sobre la campaña. Y bueno, gracias, doctor Gabriel Rivera, especialista en cirugía general. Gracias a los televidentes por permitirnos entrar a través de las pantallas de TVU. Este es el programa Doctor TV. Y ha sido posible gracias a la Universidad Mayor de San Andrés, el Colegio Médico, todo el team de colegas que forman parte de este programa, Doctor TV, son médicos hechos en Bolivia. Y bueno, esperemos estar en un siguiente programa para poder tocar temas de importancia y sobre todo informar a la población sobre esto, síntomas que podrían llamarnos la atención, actuar sobre estos cuadros para que no sea demasiado tarde. No se olviden que todos tenemos que cuidarnos, es parte de nuestra labor hacer esto, promoción en salud. Muchísimas gracias por el espacio, gracias por el programa a todo el equipo. Hasta la siguiente. Conoce más acerca del Colegio Médico de Bolivia. Es la institución que agrupa con carácter obligatorio a todos los profesionales médicos del país y regula la práctica médica y el comportamiento ético. Además, promueve y certifica la superación académico-científica. Vigila y defiende los intereses de los médicos y vela por la estabilidad laboral. Interviene en la formulación de políticas de salud en beneficio de la población boliviana. Pero no solo se concentra en las reivindicaciones del gremio, también proclama y demanda la lucha por la democracia y el cumplimiento estricto de la Constitución Política del Estado. Porque juntos somos grandes, unidos, invencibles.